Me llamo Javier Morales. Tengo 72 años y nunca imaginé que mi propia hija intentaría robarme todo lo que construí durante mi vida. Hace 6 meses, sufrí un pequeño derrame cerebral que cambió mi vida para siempre, no por las secuelas físicas, que fueron mínimas, sino porque despertó la ambición de Silvia, mi hija mayor, quien junto a su esposo Fernando, un abogado con dudosa reputación, orquestaron un plan para declararme incapaz y apoderarse de mi fortuna. Antes de continuar, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Esa mañana de martes me encontraba revisando algunos documentos en mi despacho. A pesar de mi edad, sigo al pendiente de mis negocios. Construí desde cero una de las constructoras más importantes de Monterrey. Y aunque ya no dirijo las operaciones diarias, me gusta mantenerme informado. Alberto, mi chofer y amigo de confianza desde hace más de 20 años, me había traído el café como cada mañana. Don Javier, su hija Silvia llamó. Dice que vendrá a visitarlo con el licenciado Fernando a las 11. Me informó Alberto con ese tono que siempre usa cuando mi yerno está involucrado. Gracias, Alberto. Seguramente quieren hablar de nuevo sobre mis empresas, respondí, sintiendo ya esa incomodidad en el estómago que me provocaban esas visitas de negocios. Desde mi derrame, Silvia había mostrado una repentina preocupación por mi salud y mis finanzas. No era la hija cariñosa que venía a ver cómo estaba su padre. Era una mujer calculadora que aparecía con su esposo y una carpeta llena de documentos que, según ellos, yo debía firmar por mi propio bien. A las 11 en punto sonó el timbre. Me puse de pie, acomodé mi camisa y caminé hacia la sala. A mis 72 años, me enorgullece mantenerme activo y lúcido. El doctor me había dicho que mi recuperación era excelente y que podía retomar casi todas mis actividades normales. Pero eso no era lo que Silvia quería escuchar. Papá, te ves cansado. Seguro que estás descansando lo suficiente. Fueron sus primeras palabras al entrar, estudiándome con una mirada que pretendía ser de preocupación. Fernando la seguía, con su portafolio de cuero y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Se sentaron frente a mí, después de saludarme con la formalidad de quien visita a un cliente, no a un suegro. Don Javier, hemos estado revisando la estructura de sus empresas y creemos que es momento de tomar decisiones importantes para proteger su patrimonio, comenzó Fernando, sacando varios documentos. El estrés de seguir al frente de tantos negocios podría provocarle otro episodio, y esta vez podría ser más grave. Lo que siguió fue una exposición calculada sobre por qué debía firmar una procuración temporal que les daría control sobre mis cuentas bancarias y empresas mientras me recuperaba completamente. Hablaban sobre mí como si no estuviera presente, como si fuera un anciano senil incapaz de comprender lo que sucedía a su alrededor. No necesito que nadie administre mis bienes. Estoy perfectamente capacitado, les dije con firmeza. Papá, el doctor dijo que necesitas reposo absoluto. No puedes seguir preocupándote por estos asuntos, insistió Silvia. Es solo temporal, hasta que estés completamente recuperado. Además, don Javier, añadió Fernando, esto facilitaría muchos trámites que actualmente están detenidos. Hay decisiones que no pueden esperar en sus empresas. Sentí una presión en el pecho que no tenía nada que ver con mi salud. Era la angustia de ver cómo mi propia hija, a quien había dado todo, incluida una vida de lujos y la mejor educación, ahora intentaba apartarme de lo que había construido con tanto esfuerzo. Durante las siguientes 2 horas, insistieron, manipularon, y finalmente me hicieron sentir culpable por obstaculizar el funcionamiento de las empresas donde trabajan tantas familias. Era su táctica, convertir mi negativa en un acto egoísta. Finalmente, contra mi mejor juicio, firmé una procuración temporal limitada. Fernando aseguró que solo era para agilizar ciertos trámites administrativos urgentes. En ese momento, no imaginaba que acababa de dar el primer paso hacia una trampa cuidadosamente elaborada. Apenas salieron, Alberto entró a recoger las tazas de café. Su expresión me decía todo. No confío en ellos, don Javier, dijo finalmente. Hace 2 días,
vi al licenciado Fernando reunido con el doctor González en un restaurante. Parecían muy amigos. El doctor González era quien me atendió durante mi derrame. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estarían conspirando incluso con mi médico. Esa noche llamé a Carmen, mi hija menor. A diferencia de su hermana, Carmen había elegido su propio camino, estableciéndose como maestra en Guadalajara, lejos de los negocios familiares. Nuestra relación siempre había sido cercana y sincera. «Papá, si firmaste algo, necesitamos que un abogado de confianza lo revise inmediatamente», me dijo alarmada después de contarle lo sucedido. Fernando no es de fiar, nunca lo ha sido. Lo que más me dolía no era la posible traición de Silvia, sino el hecho de que mi único contacto con mi nieto Alejandro, un niño de 12 años al que adoro, dependía ahora de ella. Alejandro, un chico inteligente y sensible, era la luz de mis días, especialmente desde que mi esposa Margarita falleció hace 5 años. A la mañana siguiente, revisé mi estado de cuenta bancario y descubrí la primera transferencia sospechosa. 500,000 pesos habían sido movidos a una cuenta que no reconocía. Cuando llamé al banco, me informaron que la operación había sido autorizada por la persona con poder notarial sobre mi cuenta. Mi hija Silvia. El juego había comenzado. Mi propia hija estaba robando mi fortuna, y pronto entendí que su plan iba mucho más allá de unas simples transferencias. Querían declararme incapaz permanentemente, y tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Silvia y Fernando no sabían es que un viejo constructor como yo no se rinde fácilmente, y que su ambición los había cegado tanto que cometieron errores que eventualmente los hundirían. A mis 72 años, estaba a punto de librar la batalla más importante de mi vida, la lucha por mi dignidad, mi patrimonio y, sobre todo, por la verdad. Una batalla contra mi propia sangre, donde lo que estaba en juego no era solo mi fortuna, sino el futuro de mi nieto y el verdadero legado que quería dejar en este mundo. Esa misma tarde, recibí la llamada que confirmaría mis peores sospechas. Era Roberto Velázquez, mi amigo y ex juez, a quien había contactado por consejo de Carmen. «Javier, revisé el documento que firmaste. No es una simple procuración temporal. Están preparando el terreno para algo más grande. Necesitamos reunirnos urgentemente». En ese momento supe que mi intuición no me había fallado. La guerra estaba declarada, y aunque ellos tenían las armas legales, yo tenía algo más poderoso: la verdad y la determinación de un hombre que ha enfrentado desafíos toda su vida. Lo que no podía imaginar era hasta dónde llegaría Silvia para conseguir lo que quería, ni cómo un comentario inocente de mi nieto Alejandro sería la clave para desenmascarar todo el plan. La semana siguiente a la firma de aquella procuración fue como estar parado en arenas movedizas, observando impotente cómo mi vida se hundía lentamente. Yo, Javier Morales, el hombre que había levantado un imperio en la construcción desde cero, ahora me encontraba luchando para que mi propia hija no me declarara incapaz mentalmente y se quedara con todo lo que había construido durante 5 décadas de trabajo honesto. La visita de Roberto Velázquez a mi casa confirmó mis peores temores. Con 74 años y la experiencia de quien ha pasado más de 30 años impartiendo justicia como juez, Roberto analizó detalladamente los documentos que había firmado. «Javier, esto no es solo una procuración temporal para agilizar trámites como te dijeron», me explicó mientras señalaba varias cláusulas en letra pequeña. «Firmaste un poder amplio que les permite disponer de tus bienes casi sin restricciones. Y lo más preocupante, incluye una declaración donde aceptas someterte a evaluaciones médicas periódicas para determinar tu capacidad mental». Sentí que me faltaba el aire. No era solo el dinero lo que me preocupaba, era la traición, el plan meticuloso para despojarme no solo de mis bienes, sino de mi dignidad. «¿Evaluaciones con qué médico?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Con el doctor Rafael González o quien él designe», respondió Roberto, confirmando mi sospecha. «El mismo que Alberto vio reunido con tu yerno. Esa noche no pude dormir. Recordaba a Silvia de niña, corriendo por el jardín mientras yo regresaba cansado de supervisar obras. ¿En qué momento mi pequeña se había convertido en esta mujer calculadora?
¿Había sido mi culpa por darle demasiado? ¿O por no estar suficientemente presente durante su crecimiento debido a mis compromisos laborales? A la mañana siguiente, Alberto me llevó al banco principal donde manejaba mis cuentas personales. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con mi dinero. El gerente, quien me conocía desde hace años, me recibió con evidente incomodidad. Don Javier, su hija Silvia ha estado realizando movimientos importantes en los últimos días, me informó después de revisar los registros. Además de la transferencia que usted detectó, hay otras 3 por montos similares. También solicitó información detallada sobre sus inversiones y propiedades. Salí del banco con la certeza de que estaba siendo sistemáticamente despojado de mi patrimonio. Al subir al auto, Alberto me miró por el retrovisor con preocupación. Don Javier, hay algo más que debe saber, dijo bajando la voz. Ayer, mientras esperaba al licenciado Fernando fuera de su oficina para entregarle unos documentos que me pidió la señora Silvia, escuché una conversación. Hablaba por teléfono sobre un certificado de incapacidad y mencionó su nombre. Mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Ya no era solo una cuestión de dinero. Estaban planeando declararme incapaz legalmente. Si lo conseguían, perdería control sobre absolutamente todo. Mis empresas, mis propiedades, incluso la capacidad de decidir dónde y cómo vivir. Esa tarde recibí la llamada de Silvia. Su voz sonaba artificialmente dulce. Papá, ¿cómo te sientes? Te noto distante estos días. Fernando y yo estamos preocupados por ti. Estoy perfectamente bien, Silvia, respondí conteniendo mi rabia. De hecho, estaba pensando en retomar algunas actividades en la empresa principal. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. No creo que sea buena idea, papá. El doctor González fue muy claro. Necesitas reposo absoluto. De hecho, quiere hacerte una evaluación completa la próxima semana. ¿Una evaluación? ¿De qué tipo? Pregunté, fingiendo ignorancia. Solo rutina, papá. Para asegurarnos que tu recuperación va bien. Por cierto, ¿te gustaría que Alejandro pase el fin de semana contigo? Hace tiempo que no están juntos. La mención de mi nieto cambió momentáneamente mi estado de ánimo. Alejandro era mi debilidad, y Silvia lo sabía perfectamente. A sus 12 años, era un niño brillante que había heredado mi pasión por la arquitectura y la construcción. Nuestro vínculo era especial desde que era pequeño. Por supuesto que quiero ver a Alejandro, respondí sin dudar. Lo que Silvia no sabía es que esa visita de mi nieto se convertiría en la pieza clave para empezar a desmantelar su plan. El sábado por la mañana, Alejandro llegó a mi casa con su mochila, y esa sonrisa que iluminaba mis días más oscuros. Silvia apenas bajó del auto para saludarnos, alegando que tenía una reunión importante con Fernando. Pasamos la mañana construyendo una maqueta de un rascacielos que Alejandro había diseñado. Mientras trabajábamos, noté que mi nieto estaba inusualmente callado, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. «Abuelo, ¿es verdad que estás muy enfermo?», preguntó finalmente con voz temblorosa. «¿Quién te dijo eso?», respondí sorprendido. Escuché a mamá y papá hablando. Dijeron que pronto tendrían que hacerse cargo de todo, porque tú ya no podrías, que un doctor iba a firmar unos papeles importantes. Mi corazón se detuvo por un instante. La inocencia de Alejandro acababa de confirmar lo que tanto temía. El plan estaba avanzando. «Alejandro, mírame», le dije tomando sus manos. «Tu abuelo está perfectamente bien. Tuve un problema de salud, pero ya estoy recuperado. No creas todo lo que escuchas. También dijeron algo sobre la casa de Cuernavaca, que iban a venderla cuando...». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. La casa de Cuernavaca. Mi refugio durante años, donde había planeado retirarme algún día. El lugar donde Margarita y yo habíamos pasado nuestros mejores momentos. Y ahora planeaban venderla. ¿Cuándo qué, Alejandro? Puedes decírmelo. Cuando el juez te declare... No recuerdo la palabra exacta. Algo como incapaz. Esa noche, después de acostar a Alejandro, llamé a Carmen. Le conté todo lo que estaba sucediendo, incluyendo la conversación con mi nieto. «Papá, esto es más grave de lo que pensábamos», dijo alarmada. «Están acelerando el proceso. Necesitamos pruebas concretas de lo que están haciendo si queremos detenerlos». «¿Y cómo conseguimos esas pruebas? Fernando es abogado, sabe cubrir sus huellas».
Roberto puede ayudarnos con la parte legal, pero necesitamos saber exactamente qué están planeando. Alguien tiene que infiltrarse. ¿Infiltrarse? ¿De qué hablas? Necesitamos que alguien de nuestra confianza se acerque a ellos, que consiga información desde dentro. La propuesta de Carmen era arriesgada, pero no veía otra salida. Al día siguiente, cuando Silvia vino a recoger a Alejandro, actué como si estuviera resignado y cansado. Silvia, he estado pensando, tal vez tengas razón sobre que necesito descansar más. Quizás sí deba dejar los negocios por un tiempo. Vi el brillo de triunfo en sus ojos. Creía que me tenía justo donde quería. Es lo mejor, papá. Fernando y yo nos ocuparemos de todo. Tú solo preocúpate por descansar. Hay algo más, añadí con fingida vulnerabilidad. Me gustaría que Alberto siguiera trabajando. Me siento seguro con él. ¿Alberto? Pero papá, ya tiene 68 años. También debería jubilarse. Por favor, Silvia. Es importante para mí. Después de pensarlo un momento, asintió. Está bien. Puedes seguir como tu chofer personal, pero el resto del personal ya no será necesario. Cuando se fueron, llamé a Alberto de inmediato. Le expliqué mi plan. Seguiría trabajando como mi chofer, pero en realidad sería nuestros ojos y oídos. Como empleado de confianza, podría acceder a lugares y conversaciones que me darían las pruebas que necesitaba. Esa misma noche, recibí otra llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era el doctor González, mi médico. Don Javier, necesito verlo urgentemente. No en el hospital, sino en un lugar privado. Su tono me alarmó. Acordamos vernos al día siguiente en un café alejado del centro. Lo que me revelaría confirmaba que la conspiración era aún más grande de lo que imaginaba. No solo estaban robando mi fortuna, estaban dispuestos a destruir mi reputación, mi libertad y posiblemente mi salud para conseguirlo. La guerra estaba declarada, y yo, a mis 72 años, no pensaba rendirme sin luchar. Lo que Silvia y Fernando no sabían es que habían subestimado al viejo constructor, porque los edificios más fuertes se construyen sobre cimientos firmes, y los míos eran la verdad y la justicia. El café donde me encontraría con el doctor González estaba casi vacío aquella tarde. Yo, Javier Morales, empresario de 72 años, y víctima de un elaborado plan para robarme mi fortuna orquestado por mi propia hija Silvia y su esposo Fernando, esperaba ansioso mientras observaba la puerta. Mi vida se había convertido en una batalla diaria contra quienes intentaban declararme incapaz mentalmente para apoderarse de todo lo que construí durante décadas de trabajo honesto. El doctor González llegó puntual, pero no era el hombre seguro que conocía. Se veía nervioso. Constantemente miraba sobre su hombro como temiendo ser observado. Se sentó frente a mí sin quitarse siquiera el abrigo. Don Javier, lo que voy a decirle debe quedar entre nosotros, comenzó en voz baja. Su yerno Fernando me contactó hace aproximadamente un mes. Me ofreció una cantidad considerable de dinero para que certificara un deterioro cognitivo severo en usted. Aunque sospechaba algo así, escucharlo directamente me provocó un vacío en el estómago. El doctor González continuó. Al principio pensé que estaban genuinamente preocupados por su salud después del derrame, pero cuando insistieron en que necesitaban el certificado independientemente de mi evaluación real, entendí que algo no estaba bien. ¿Por qué me está contando esto ahora?, pregunté intentando ocultar mi indignación. Porque ayer me visitó su hija Carmen. Me hizo ver la gravedad de lo que estaba considerando hacer. Además, don Javier, tengo 30 años ejerciendo la medicina. Mi reputación no tiene precio. Me entregó un sobre Manila. Aquí está la copia del borrador del certificado que Fernando me pidió que firmara, donde lo declararía con demencia vascular progresiva e irreversible. También hay correos electrónicos y mensajes de texto entre nosotros. No sé si le servirán legalmente, pero quería que los tuviera. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era la primera prueba física que tenía contra ellos. El doctor González se levantó para marcharse. Una cosa más, don Javier. Tenga cuidado. Fernando mencionó que si yo no cooperaba, encontrarían otro médico que lo haría. Y no todos tienen escrúpulos. Esa noche no pude dormir. Repasaba mentalmente todos los acontecimientos de los últimos meses. Las visitas insistentes de Silvia y Fernando.
los documentos que me hicieron firmar, las transferencias bancarias, las conversaciones sospechosas que Alberto había escuchado. Todo formaba parte de un plan meticulosamente orquestado. La mañana siguiente recibí la llamada de Alberto. Había llevado a Silvia a una reunión y logró escuchar parte de una conversación con Fernando por teléfono. Don Javier, hablaban sobre la audiencia del jueves. El licenciado Fernando mencionó que ya tienen otro médico dispuesto a firmar el certificado. Y algo más, señor. Dijeron que necesitaban asegurar que usted no asistiera a esa audiencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar? ¿Asegurar que no asistiera significaba que planificaban retenerme físicamente? Llamé inmediatamente a Roberto y Carmen. Necesitábamos actuar rápido. Roberto llegó a mi casa una hora después, acompañado de un notario de su confianza. Revisó los documentos que me había entregado el doctor González. «Esto es oro puro, Javier», dijo mientras examinaba cada página. «Es evidencia directa de intento de fraude. Pero necesitamos más. Si Fernando es tan astuto como creo, habrá cubierto bien sus huellas en los aspectos financieros». Carmen, quien había llegado desde Guadalajara, sugirió un plan arriesgado pero necesario. «Papá, necesito que me firmes un poder limitado para acceder a todos tus registros financieros y empresariales. Debemos rastrear cada peso que han sacado de tus cuentas». Durante los siguientes 2 días, Carmen trabajó incansablemente con el contador de confianza de la empresa para documentar todas las transferencias irregulares. Descubrieron que en apenas 3 meses, Silvia y Fernando habían desviado más de 15 millones de pesos a cuentas personales y empresas fantasma creadas recientemente. Mientras tanto, Alberto seguía recopilando información. Gracias a su posición como chofer de la familia, podía moverse libremente entre las oficinas de Fernando y nuestra casa sin levantar sospechas. Fue él quien descubrió el documento más alarmante, una solicitud formal al juzgado para declararme incapacitado, fechada para presentarse ese jueves. Roberto preparó inmediatamente un equipo legal para contrarrestar la solicitud, pero sabíamos que no sería suficiente. Necesitábamos pruebas más contundentes sobre las verdaderas intenciones de Silvia y Fernando. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. El miércoles por la tarde, recibí la visita sorpresa de Silvia con Alejandro. «Papá, Fernando y yo pensamos que sería bueno que Alejandro pasara la noche contigo. Mañana tenemos una reunión muy importante y estaremos ocupados todo el día». La reunión importante era, por supuesto, la audiencia donde planeaban declararme incapaz. Lo que Silvia no sabía es que ya estábamos al tanto y preparados. Esa noche con Alejandro fue reveladora. Mi nieto, quien siempre había sido observador y perspicaz, notó mi preocupación. «Abuelo, ¿estás bien? Te ves triste». «Estoy preocupado por algunos asuntos, hijo. Cosas de adultos». Alejandro guardó silencio un momento, como dudando si debía hablar. «Es por los papeles que mamá y papá quieren que firme el juez. Los escuché hablando de eso». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué escuchaste exactamente, Alejandro?» «Papá dijo que después de mañana tú ya no podrías decidir sobre tus cosas, que todo pasaría a ellos. También mencionaron que venderían esta casa porque es demasiado grande para un anciano solo». Tuve que contener mi indignación. No solo querían mi dinero y mis empresas, también planeaban vender mi hogar, el lugar donde había criado a mis hijas, donde guardaba los recuerdos de mi esposa Margarita. «Abuelo, ¿es verdad que estás muy enfermo? Mamá dice que pronto no me reconocerás». Las lágrimas asomaron a mis ojos. Estaban utilizando incluso a mi nieto, sembrando mentiras en su mente inocente. «Alejandro, mírame bien. ¿Crees que estoy tan enfermo que no puedo reconocerte?» Él me estudió detenidamente. «No, te ves igual que siempre, y sigues contando las mismas historias aburridas», añadió con una sonrisa traviesa. Esa noche, cuando Alejandro dormía, entré silenciosamente a su habitación. Su teléfono celular estaba sobre la mesita de noche. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era cuestionable éticamente, pero la situación era desesperada. Tomé su teléfono y busqué mensajes o correos de sus padres. Lo que encontré confirmó nuestras sospechas. Había correos de Fernando a Silvia donde discutían abiertamente su plan, incluyendo las transferencias de dinero y la venta planificada de mis propiedades. Con manos temblorosas, reenvié esos correos a mi propia dirección y borré el registro del reenvío.
Luego devolví el teléfono exactamente donde estaba. A la mañana siguiente, Alberto llegó temprano para llevarnos al juzgado. Silvia había dejado instrucciones de que llevara a Alejandro a su escuela, pero tenía otros planes. Alejandro, hoy no irás a la escuela. Vendrás conmigo a una reunión muy importante. ¿No se enfadarán mamá y papá? Probablemente, pero es necesario que estés ahí. Confía en tu abuelo. En el auto, llamé a Roberto para confirmar nuestro plan. Llegaríamos al juzgado justo cuando la audiencia estuviera comenzando. Silvia y Fernando no esperarían mi presencia, y mucho menos la de Alejandro. Al llegar al edificio judicial, sentí una mezcla de nervios y determinación. A mis 72 años, estaba a punto de enfrentarme a la traición más dolorosa de mi vida. Mi propia hija intentando declararme incapaz para robar mi fortuna. Roberto nos esperaba en la entrada. Me miró con preocupación al ver a Alejandro. ¿Estás seguro de que quieres que el niño presencie esto? No presenciará toda la audiencia, pero necesito que esté presente al principio. Confía en mí. Entramos a la sala justo cuando el juez estaba revisando la solicitud presentada por Fernando. La cara de sorpresa y horror de mi hija y mi yerno al vernos entrar fue indescriptible. «Papá, ¿qué haces aquí?», balbuceó Silvia, palideciendo al ver a Alejandro a mi lado. «¿Por qué trajiste a Alejandro?». El juez, confundido por la conmoción, preguntó. «¿Es usted Javier Morales, la persona sobre quien versa esta solicitud de declaración de incapacidad?». «Así es, su señoría», respondí con voz firme. «Y he venido a demostrar que estoy perfectamente capacitado mental y físicamente, y a exponer el fraude que mi hija y su esposo han intentado cometer». Lo que siguió fue una de las audiencias más tensas que esa sala habría presenciado jamás. Roberto presentó toda la evidencia recopilada, los documentos del doctor González, los registros financieros de las transferencias fraudulentas, los testimonios de Alberto y Carmen, y finalmente, los correos encontrados en el teléfono de Alejandro. Pero el momento más impactante llegó cuando pedí que mi nieto testificara brevemente. Fernando intentó objetar, pero el juez, visiblemente molesto por las evidencias de fraude presentadas, lo permitió. «Alejandro, ¿tu abuelo te parece una persona enferma o confundida?», preguntó Roberto con suavidad. «No, mi abuelo está perfectamente bien. Sigue recordando todos los detalles de sus proyectos y me ayuda con mis tareas de matemáticas mejor que mis profesores. ¿Y alguna vez has escuchado a tus padres hablar sobre la salud de tu abuelo?». Alejandro miró a sus padres con confusión. «Sí, dicen que está muy enfermo, pero solo cuando hablan entre ellos. Cuando estamos con él, nunca mencionan que esté enfermo». El silencio en la sala era absoluto. La cara de Silvia reflejaba vergüenza y rabia a partes iguales. Fernando, por su parte, mantenía una expresión impasible, pero el sudor en su frente lo delataba. Roberto solicitó entonces que Alejandro fuera acompañado fuera de la sala por un asistente del juzgado. Lo que seguiría no era apto para los oídos de un niño. Las siguientes 2 horas fueron una exposición metódica del plan de Silvia y Fernando. Cada transferencia bancaria, cada documento fraudulento, cada conversación grabada por Alberto, todo salió a la luz. El juez, visiblemente indignado, suspendió la audiencia para deliberar. Pero antes de retirarse, miró directamente a Fernando y dijo: «Licenciado Guzmán, como abogado colegiado, debería saber que lo que se ha presentado aquí hoy constituye no solo un intento de fraude civil, sino posibles delitos penales. Le sugiero que prepare una defensa sólida para la continuación de esta audiencia». Salimos de la sala con una sensación agridulce. La primera batalla estaba ganada. La solicitud de incapacidad sería rechazada. Pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Silvia y Fernando enfrentarían cargos por fraude, y yo tendría que lidiar con el dolor de haber sido traicionado por mi propia hija. Mientras caminábamos hacia la salida, Silvia me alcanzó. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino una mezcla de rabia y desesperación. «No tenías que humillarnos así, papá. Solo queríamos protegerte y asegurar el futuro de Alejandro». «No insultes mi inteligencia, Silvia», respondí con frialdad. «Esto nunca fue por mi protección o el futuro de Alejandro. Fue por avaricia, y has destruido nuestra familia por ello. ¿Qué va a pasar ahora?».
preguntó, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Eso dependerá en gran medida de lo que decida el juez, y de lo que yo considere mejor para Alejandro. Mientras salíamos del juzgado, Alejandro corrió hacia mí y tomó mi mano. Su presencia me recordaba que, a pesar de todo el dolor y la traición, aún había algo por lo que luchar. Mi legado no sería solo las empresas o el dinero que había ganado. Sería la verdad y los valores que pudiera transmitir a mi nieto. El enfrentamiento final estaba por venir. Silvia y Fernando no se rendirían fácilmente, y yo debía prepararme para proteger no solo mi patrimonio, sino también el futuro de Alejandro. La batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez en meses sentía que la balanza se inclinaba a mi favor. Las semanas siguientes a la audiencia fueron las más intensas de mis últimos años. Yo, Javier Morales, empresario de 72 años, y víctima de un elaborado plan para robarme mi fortuna orquestado por mi propia hija Silvia y su esposo Fernando, me encontraba ahora en una encrucijada. Había logrado evitar que me declararan incapaz mentalmente, pero el conflicto familiar apenas comenzaba. Mi patrimonio, construido durante décadas de trabajo honesto, seguía en riesgo mientras enfrentaba la dolorosa realidad de la traición de mi propia sangre. El juez había suspendido temporalmente todos los poderes otorgados a Silvia y Fernando sobre mis bienes, pero recuperar el control total de mis empresas y el dinero desviado requeriría un largo proceso legal. Roberto me había advertido que podría durar meses, incluso años. Carmen se instaló temporalmente en mi casa para ayudarme a reorganizar mis asuntos. Su presencia era un bálsamo en medio de tanta amargura. A diferencia de su hermana, Carmen siempre había valorado más las relaciones familiares que el dinero o el estatus. «Papá, encontré más transferencias», me dijo una mañana mientras revisaba mis estados financieros. En total, han desviado casi 20 millones de pesos en los últimos 3 meses. La cifra me dejó sin aliento. No era solo el dinero lo que dolía, era pensar en las intenciones detrás de esas acciones. Mi propia hija había estado dispuesta a declararme demente para apoderarse de mi fortuna. «¿Crees que podremos recuperarlo todo?», pregunté. Roberto dice que es probable, pero tomará tiempo. Fernando ha movido el dinero entre varias cuentas y empresas fantasma para dificultar el rastreo. La situación con Alejandro era lo que más me preocupaba. Después de la audiencia, Silvia había limitado drásticamente mis visitas con mi nieto. Usaba al niño como moneda de cambio, sugiriendo que si no presentaba cargos criminales contra ellos, podría seguir viendo a Alejandro regularmente. Roberto me aconsejó no ceder al chantaje emocional. «Javier, lo que han hecho es grave. No se trata solo de tu dinero, sino de un intento de privarte de tu libertad y dignidad mediante fraude. Si no hay consecuencias, ¿qué les impedirá intentarlo de nuevo?». Sabía que tenía razón, pero la idea de perder contacto con Alejandro me atormentaba. El niño era inocente en todo este asunto y ya estaba sufriendo las consecuencias de las acciones de sus padres. Una tarde, mientras Alberto me llevaba de regreso a casa después de una reunión con los abogados, noté que estaba inusualmente callado. «¿Qué te preocupa, Alberto?», dudó antes de responder. «Don Javier, escuché a la señora Silvia hablando por teléfono esta mañana cuando la llevé al centro comercial. Mencionó algo sobre papeles de adopción y custodia completa. No quise alarmarle sin estar seguro, pero creo que deberían investigarlo». Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Adopción? ¿De quién estaban hablando? La respuesta llegó al día siguiente, cuando Carmen recibió una llamada de la esposa de Roberto. «Papá, necesitamos hablar», dijo Carmen con expresión grave después de colgar. La esposa de Roberto trabaja en servicios sociales. Acaba de enterarse de que Silvia y Fernando han iniciado trámites para obtener la custodia completa de Alejandro y limitar legalmente cualquier contacto contigo, alegando que eres una influencia negativa y potencialmente peligrosa debido a tu condición mental. La indignación me dejó sin palabras. No bastaba con intentar robar mi fortuna. Ahora querían alejarme completamente de mi nieto, usando las mismas mentiras sobre mi salud mental que el juez ya había desestimado. ¿Pueden hacer eso?, pregunté finalmente. En teoría no. El juez ya determinó que estás perfectamente lúcido.
Pero Fernando conoce el sistema. Sabe qué jueces podrían ser más receptivos a sus argumentos. Están presentando la solicitud en un juzgado familiar diferente, con otro juez. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Alejandro, en cómo estaría viviendo toda esta situación. Un niño de 12 años atrapado en medio de una guerra familiar, probablemente confundido y asustado. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Roberto y le pedí que viniera urgentemente a mi casa. «Necesito que consigas una orden judicial para ver a Alejandro», le dije apenas llegó. «No puedo esperar a que Silvia decida cuándo puedo ver a mi nieto». Roberto asintió. «Será complicado, pero podemos intentarlo. El problema es que mientras tanto, ellos podrían seguir avanzando con su solicitud de custodia exclusiva». «Hay algo más», intervino Carmen. «Necesitamos saber exactamente qué están tramando. Hasta ahora hemos ido siempre un paso por detrás. Es hora de adelantarnos». «¿Qué propones?», preguntó Roberto. «Alberto sigue teniendo acceso a su casa y oficina como chofer. Podría...». Carmen dudó, consciente de lo que estaba sugiriendo. «No», la interrumpí. «No pondré a Alberto en esa posición. Ya ha hecho suficiente ayudándonos». «Entonces yo lo haré», dijo Carmen con determinación. «Silvia nunca ha sospechado de mí. Cree que estoy de su lado porque siempre me mantuve alejada de los negocios familiares. Puedo fingir que estoy preocupada por Alejandro y por la situación legal de ambos, que quiero ayudarles. La idea era arriesgada, pero podría funcionar. Silvia siempre había subestimado a Carmen, considerándola la hermana débil, por elegir la docencia sobre los negocios. Durante la siguiente semana, Carmen comenzó su acercamiento a Silvia. La llamó varias veces mostrando preocupación, sugiriendo que quizás yo estaba siendo demasiado duro y que ella podría mediar. Gradualmente, Silvia comenzó a bajar la guardia. «Está funcionando», me dijo Carmen después de su primera visita a casa de Silvia. «Me invitó a cenar mañana. Fernando estará ahí, y según ella, quieren hablar conmigo sobre la situación legal y cómo podría afectar a Alejandro». La noche de la cena, Carmen fue con un pequeño micrófono oculto que Roberto había conseguido. Era una medida extrema, pero necesaria dadas las circunstancias. Lo que grabó durante esa cena confirmó nuestras peores sospechas. Fernando habló abiertamente sobre su plan para obtener la custodia exclusiva de Alejandro, admitiendo que era principalmente una táctica de presión para que yo desistiera de recuperar el dinero desviado. También discutieron cómo planeaban vender varias de mis propiedades antes de que el juez pudiera congelarlas completamente. Lo más perturbador fue escuchar cómo hablaban de Alejandro, como si fuera una pieza más en su juego de ajedrez, no un niño cuyo bienestar debería ser su prioridad. «Alejandro pregunta constantemente por su abuelo», dijo Silvia en la grabación. «Es irritante. Le dije que estás demasiado enfermo para verlo». «No te preocupes», respondió Fernando. «Cuando tengamos la custodia exclusiva, podemos enviarlo a un internado en Estados Unidos. Para cuando regrese, ya habrá olvidado toda esta situación». La grabación me rompió el corazón. Estaban dispuestos a alejar a su propio hijo, enviándolo a miles de kilómetros, solo para facilitar su plan. Con esta nueva evidencia, Roberto presentó una solicitud de emergencia ante el juez original que había desestimado la declaración de incapacidad. El juez, indignado por lo que escuchó en la grabación, emitió 2 órdenes. Una congelando inmediatamente todas las propiedades y activos que aún estaban a nombre mío o de mis empresas, y otra otorgándome visitas supervisadas con Alejandro 2 veces por semana mientras se resolvía el caso. Cuando Silvia recibió la notificación judicial, llamó furiosa a Carmen. «¿Fuiste tú? ¿Le dijiste a papá lo que hablamos?», gritó. Carmen mantuvo la calma. «Silvia, sabes que lo que están haciendo está mal. Están usando a Alejandro como moneda de cambio. Eso no es ser buenos padres. No tienes ni idea. Tú ni siquiera tienes hijos». Silvia colgó abruptamente. La primera visita supervisada con Alejandro fue tensa. Una trabajadora social estaría presente durante las 2 horas que podría pasar con él en un centro de convivencia familiar. Silvia había llenado la cabeza de Alejandro con mentiras sobre mí, y el niño parecía confundido y distante al principio. «Mamá dice que quieres quitarles todo su dinero», dijo después de varios minutos de silencio incómodo. «Alejandro,
Ese dinero no es de tus padres. Es dinero que tomaron de mis cuentas sin permiso. Respondí con calma. Imagina que alguien toma tu consola de videojuegos sin pedírtela. ¿Sería tuya o seguiría siendo de esa persona? El niño reflexionó un momento. Seguiría siendo mía. Pero mamá dice que tú ya no puedes manejar tu dinero porque estás enfermo de la cabeza. ¿Te parezco enfermo de la cabeza? Pregunté con una sonrisa triste. Alejandro me estudió detenidamente. No, sigues siendo el mismo abuelo aburrido de siempre, respondió. Y por primera vez en la visita, sonrió. Poco a poco, con cada visita, Alejandro fue abriéndose nuevamente a mí. La trabajadora social tomaba notas detalladas de nuestras interacciones, y era evidente que veía lo positiva que era nuestra relación. Mientras tanto, el caso legal avanzaba. Roberto había presentado una demanda formal contra Silvia y Fernando por fraude, abuso de confianza y malversación de fondos. La evidencia era abrumadora. Estados de cuenta, transferencias no autorizadas, la grabación del doctor González, la conversación grabada por Carmen, y los testimonios de Alberto y otros empleados de confianza. Fernando, consciente de la gravedad de la situación, intentó una nueva estrategia. Me contactó a través de su abogado para ofrecer un acuerdo. Devolverían parte del dinero y retirarían la solicitud de custodia exclusiva de Alejandro si yo retiraba los cargos criminales. Roberto me aconsejó rechazar la oferta. Es otra trampa, Javier. Si retiras los cargos ahora, nada les impedirá intentar algo similar en el futuro. Además, solo ofrecen devolver parte del dinero. ¿Qué pasará con el resto? Tenía razón, pero la situación me estaba pasando factura. A mis 72 años, nunca imaginé que pasaría mis últimos años en batallas legales contra mi propia hija. El estrés afectaba mi salud, y Carmen estaba preocupada. Papá, ¿y si aceptamos un acuerdo, pero en nuestros términos? Sugirió una noche. Podríamos exigir la devolución completa del dinero, garantías legales para tus visitas con Alejandro y que ellos asuman la responsabilidad de sus acciones sin necesidad de ir a juicio penal. La idea tenía mérito. Un juicio penal sería devastador para Alejandro. Ver a sus padres posiblemente encarcelados lo marcaría de por vida. Por otro lado, no podía permitir que Silvia y Fernando quedaran impunes. Después de meditarlo cuidadosamente, decidí ofrecer un acuerdo, pero con condiciones estrictas. 1. Devolución total del dinero desviado con intereses. 2. Renuncia de Fernando a su licencia de abogado, lo que le impediría ejercer en el futuro. 3. Supervisión financiera por un tercero neutral de todas sus actividades económicas durante al menos 5 años. 4. Garantías legales para mis visitas regulares con Alejandro, incluyendo la posibilidad de que pasara parte de sus vacaciones conmigo. 5. Terapia familiar obligatoria para todos, incluido yo mismo. Fernando y Silvia rechazaron inicialmente la oferta, especialmente el punto sobre la renuncia a la licencia de abogado. Pero a medida que el juicio se acercaba y más evidencia se acumulaba contra ellos, su posición se debilitaba. El momento decisivo llegó cuando Roberto descubrió que Fernando había estado involucrado en esquemas similares con otros clientes. Había un patrón. Se acercaba a personas mayores adineradas, generalmente con algún problema de salud reciente, y lentamente tomaba control de sus finanzas. Con esta nueva información, que podría resultar en múltiples cargos criminales y una sentencia mucho más severa, Fernando finalmente cedió. Aceptó todas nuestras condiciones, incluida la renuncia a su licencia. La firma del acuerdo fue un momento sombrío. Nos reunimos en la oficina de Roberto, con los abogados de ambas partes presentes. Silvia no me miró a los ojos ni una sola vez durante toda la reunión. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y resentimiento. Fernando, por su parte, mantenía una expresión impasible, mientras firmaba documento tras documento, incluida su carta de renuncia al colegio de abogados. Su carrera estaba efectivamente terminada. Cuando todo estuvo firmado, me dirigí a ellos por primera vez en semanas. Quiero que entiendan algo. Esto nunca fue por el dinero. Fue por la traición, por las mentiras, por usar a Alejandro como peón en su juego. Especialmente tú, Silvia. Eres mi hija, y a pesar de todo, te quiero. Pero lo que hiciste es imperdonable. Silvia finalmente me miró con lágrimas en los ojos.
Tú siempre preferiste a Carmen. Siempre la alabaste por su integridad, mientras me criticabas por ser ambiciosa. Te critiqué cuando tu ambición te llevó a hacer cosas incorrectas, como ahora, respondí. Hay diferencia entre ser ambicioso y ser deshonesto. Tú cruzaste esa línea. Salí de la oficina con sentimientos encontrados. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hija mayor. La brecha entre nosotros parecía insalvable. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Con la ayuda de Carmen y contadores forenses, comenzamos a rastrear y recuperar el dinero desviado. Como esperábamos, no todo sería recuperable inmediatamente. Algunas propiedades habían sido vendidas, y deshacer esas transacciones llevaría tiempo. Mi relación con Alejandro mejoró considerablemente una vez que las visitas supervisadas se convirtieron en encuentros regulares. El juez familiar, satisfecho con los informes de la trabajadora social, aprobó que Alejandro pasara un fin de semana cada 2 semanas conmigo. Durante uno de estos fines de semana, 3 meses después de la firma del acuerdo, Alejandro me hizo una pregunta que me desarmó. Abuelo, ¿por qué mamá y papá hicieron eso? ¿Por qué quisieron quitarte tu dinero? Me senté junto a él en el jardín, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años la complejidad de la codicia humana sin destruir la imagen que tenía de sus padres? A veces, Alejandro, las personas toman malas decisiones cuando piensan demasiado en lo que quieren y se olvidan de lo que es correcto. Tus padres cometieron un error grave, pero eso no significa que no te quieran. Pero te hicieron daño a ti, insistió, con una madurez que me sorprendió. Y me mintieron a mí. Sí, lo hicieron. Y tendrán que trabajar muy duro para recuperar nuestra confianza. Pero las personas pueden cambiar, pueden aprender de sus errores. ¿Tú los perdonaste? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Los había perdonado? ¿Podría hacerlo algún día? Estoy trabajando en ello, respondí honestamente. El perdón es un proceso, no algo que sucede de la noche a la mañana. Pero no quiero que esta situación te afecte más de lo necesario. Ellos siguen siendo tus padres, y yo sigo siendo tu abuelo. Ambos te queremos, aunque ahora mismo estemos enfadados unos con otros. Alejandro asintió, procesando mis palabras. Luego, para mi sorpresa, me abrazó fuertemente. Yo sí te perdono, abuelo, por estar enfadado con mamá y papá. Sus palabras me llegaron al alma. La inocencia y capacidad de perdón de los niños era algo que los adultos perdemos con los años, sepultada bajo capas de orgullo y resentimiento. La terapia familiar, una de las condiciones del acuerdo, comenzó el mes siguiente. Las primeras sesiones fueron extremadamente tensas. Silvia se mostraba defensiva, Fernando distante, y yo luchaba por controlar mi resentimiento. Carmen, quien participaba como apoyo, era la única que mantenía la calma. El terapeuta, un hombre con décadas de experiencia en conflictos familiares, nos guió con paciencia. No pretendía que nos perdonáramos inmediatamente o que fingiéramos que nada había pasado. Su enfoque era ayudarnos a entender las raíces del conflicto y establecer nuevas formas de comunicación. Poco a poco, sesión tras sesión, comenzaron a emerger verdades incómodas. Silvia habló de cómo siempre sintió que tenía que ganar mi aprobación, cómo percibía que favorecía a Carmen, la hija perfecta. Fernando admitió que su obsesión por el estatus y el dinero venía de una infancia de carencias y humillaciones. Yo también tuve que enfrentar mis propias fallas como padre. Mi dedicación excesiva al trabajo durante sus años formativos, mis expectativas a veces imposibles de cumplir, mis críticas demasiado duras cuando cometían errores. No estoy justificando lo que hicimos, dijo Silvia en una de las sesiones, después de meses de terapia. Fue imperdonable. Pero quiero que entiendas que no lo hice por odio hacia ti, papá. Lo hice por miedo, por inseguridad, por sentir que nunca sería suficiente. Y yo me dejé llevar, añadió Fernando. Vi una oportunidad y la tomé, sin pensar en el daño que causaría, especialmente a Alejandro. Ha sido la mayor vergüenza de mi vida. Era la primera vez que mostraban un arrepentimiento genuino, no motivado por las consecuencias legales, sino por una comprensión real del daño causado. No podía decir que los había perdonado completamente,
pero algo comenzó a sanar dentro de mí. El odio y el resentimiento que había albergado durante meses empezaban a dar paso a una tristeza más sosegada y quizás, eventualmente, a una aceptación. Un año después de aquel día en el juzgado donde expuse su plan, la situación había cambiado dramáticamente. Había recuperado control total de mis empresas y la mayor parte del dinero desviado. Silvia y Fernando vivían ahora en un apartamento modesto, muy lejos de la mansión que habían comprado con mi dinero. Fernando trabajaba en una consultoría legal, sin ejercer como abogado, y Silvia había vuelto a su antigua profesión de contadora. Mi relación con Alejandro era más fuerte que nunca. Pasaba más tiempo conmigo, incluyendo parte de sus vacaciones escolares. Le enseñaba sobre arquitectura y construcción, y él me enseñaba sobre tecnología y videojuegos. Era un intercambio que nos enriquecía a ambos. Carmen decidió mudarse permanentemente a Monterrey para estar más cerca. Compró una casa a unas cuadras de la mía y venía a cenar casi todas las noches. Su apoyo incondicional durante toda la crisis había fortalecido aún más nuestro vínculo. En cuanto a Silvia y Fernando, nuestra relación seguía siendo complicada. Las heridas eran demasiado profundas para sanar completamente, pero al menos habíamos pasado del odio abierto a una cortesía cautelosa. Seguíamos asistiendo a terapia familiar, ahora una vez al mes, y poco a poco reconstruíamos algún tipo de relación, principalmente por el bien de Alejandro. Una tarde, mientras Alejandro y yo trabajábamos en el jardín, me hizo otra de sus preguntas profundas que siempre me tomaban por sorpresa. «Abuelo, ¿crees que mamá y papá son malas personas?» Dejé la pala que estaba usando y me senté en el borde del jardín, indicándole que se sentara junto a mí. «No, Alejandro. Creo que son personas que hicieron algo muy malo, pero eso no los convierte en malas personas. Todos cometemos errores, algunos más graves que otros. Lo importante es aprender de ellos y tratar de no repetirlos». «¿Crees que han aprendido?» Reflexioné sobre la pregunta. Silvia y Fernando habían perdido casi todo. Su estatus, su riqueza, la confianza de su familia, la carrera de Fernando. Habían pagado un precio muy alto por sus acciones. Creo que sí, Alejandro. Han tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y eso cambia a las personas. Los he visto esforzarse por ser mejores, especialmente contigo. Alejandro asintió, satisfecho con mi respuesta. Luego me miró con sus ojos astutos que no perdían detalle. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto, abuelo? Que ahora paso más tiempo contigo. Antes siempre estabas ocupado con tus negocios, y yo solo te veía en ocasiones especiales. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. En toda esta dolorosa experiencia, había un regalo inesperado. La oportunidad de estar realmente presente en la vida de mi nieto, de una manera que no lo estuve para mis propias hijas cuando eran pequeñas. Esa noche, mientras veía a Alejandro dormir en la habitación que ahora era suya en mi casa, reflexioné sobre el extraño camino que había recorrido. A mis 72 años, había enfrentado la traición más dolorosa imaginable, pero también había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. Había aprendido quiénes eran mis verdaderos aliados y había forjado vínculos más profundos con ellos. La fortuna que Silvia y Fernando habían intentado robarme seguía siendo importante. No lo negaré. Representaba mi vida de trabajo, mi legado material. Pero lo que casi perdí y logré recuperar, mi dignidad, mi libertad para tomar mis propias decisiones, mi relación con mi nieto, era infinitamente más valioso. Carmen entró silenciosamente a la habitación y se sentó junto a mí. «¿En qué piensas, papá?», preguntó en voz baja para no despertar a Alejandro. «En que a veces las mayores crisis nos traen regalos inesperados», respondí. Antes de todo esto, estaba tan enfocado en preservar mi legado material que había olvidado lo que realmente importa. Carmen tomó mi mano y la apretó suavemente. No es tarde para hacer las cosas diferentes. Y tenía razón. A mis 72 años, había recibido una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser el padre que no fui completamente para mis hijas, para ser el abuelo presente que Alejandro necesitaba, para disfrutar de los años que me quedaban rodeado de las personas que realmente me querían por quien era, no por lo que poseía. La semana siguiente tomé una decisión importante.
Convoqué a mis abogados y a Carmen para modificar mi testamento. No desheredé a Silvia completamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hija, pero reestructuré mis bienes de manera que hubiera supervisión y límites claros. La mayor parte iría a un fideicomiso para Alejandro, administrado por Carmen hasta que él tuviera la madurez suficiente para manejarlo. También establecí fundaciones para causas que me importaban, educación para niños de escasos recursos, programas de vivienda digna, becas para estudiantes de arquitectura e ingeniería. Mi fortuna, que casi se convierte en el instrumento de mi destrucción, ahora serviría para construir un legado positivo. 2 años después de aquel terrible episodio, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía activo, supervisando mis fundaciones y ocasionalmente asesorando en algunos proyectos de construcción, pero pasaba mucho más tiempo con mi familia. Silvia y Fernando nunca volvieron a ser las personas que eran antes. La experiencia los había cambiado profundamente. Vivían una vida más modesta, pero parecían haber encontrado cierta paz en ello. Nuestra relación nunca recuperó la cercanía de antes, pero al menos podíamos compartir comidas familiares sin tensión palpable. Un domingo, durante una de estas comidas, Silvia me pidió hablar en privado. Caminamos hasta el jardín, ese mismo jardín donde tantas veces la había visto jugar de niña. Papá, sé que te lo he dicho en terapia, pero quiero decírtelo aquí, en casa, solo nosotros dos, comenzó con voz temblorosa. Lo siento. Siento haberte traicionado, haber intentado despojarte no solo de tu dinero, sino de tu dignidad. No hay excusa que valga. La miré detenidamente. Ya no veía a la mujer calculadora que había planeado declararme incapaz. Veía a mi hija, una mujer que había cometido errores terribles pero que parecía genuinamente arrepentida. ¿Sabes qué fue lo más doloroso, Silvia? No fue el dinero. Fue pensar que mi propia hija me veía solo como un obstáculo, como alguien de quien había que deshacerse para conseguir lo que quería. Lo sé, respondió con lágrimas en los ojos. Me dejé cegar por la codicia, por el resentimiento acumulado, por mis propias inseguridades. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que es demasiado pedir. Solo quería que supieras que entiendo la magnitud de lo que hice y que vivo cada día intentando ser mejor persona. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, le dije lo que había estado sintiendo durante estos 2 años de reflexión. No puedo decir que te he perdonado completamente, Silvia. Las heridas son profundas, pero ya no te guardo rencor. Y eso, para mí, es un comienzo. Asintió, aceptando mis palabras como el regalo imperfecto pero sincero que eran. Cuando volvimos a la mesa, encontramos a Alejandro mostrando a Fernando y Carmen sus últimos diseños arquitectónicos. A sus 14 años, había heredado mi pasión por la construcción, y mostraba un talento notable. Observé la escena con una mezcla de melancolía y esperanza. No éramos una familia perfecta. Estábamos marcados por errores, traiciones y heridas que tardarían generaciones en sanar completamente. Pero estábamos intentándolo, y quizás eso era lo más valioso. La voluntad de reconstruir, de no rendirse, de encontrar nuevos cimientos sobre los cuales edificar el futuro. A mis 74 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Los edificios más impresionantes que había construido, las fortunas que había acumulado, palidecían en comparación con el verdadero legado. Las vidas que tocamos, los valores que transmitimos, el amor que damos incluso cuando es difícil. Mirando a mi familia reunida, con todas sus imperfecciones y cicatrices, supe que había ganado algo mucho más valioso que lo que casi perdí. Había recuperado no solo mi fortuna, sino la oportunidad de dejar un legado que ningún testamento podría jamás cuantificar. Si te gustó esta historia, no olvides dar like y suscribirte para más contenidos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna historia real. Comparte en los comentarios si alguna vez has vivido o conocido una situación familiar similar. Tu experiencia podría ayudar a otros.